Gustavo Petro, guerrillero, defensor de los pobres de América Latina. No como nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas policiales peruanas, que están asesinando a los compatriotas con balas. Con balas. Y eso está demostrado y el mundo entero lo sabe. Bien, como han ido conociendo la opinión pública en Colombia, el Congreso de Perú decidió catalogar o señalar o simplemente declarar al presidente Gustavo Petro como persona no grata en ese país. Pero ¿qué es lo que verdaderamente está sucediendo? ¿Qué fue lo que pasó entre la derecha del Perú, que está reprimiendo a miles de personas en diferentes regiones de ese país, y el jefe de Estado colombiano? Les cuento. Bien, vamos a entrar en contexto con un muy breve artículo del diario El País de España que dice lo siguiente, no lo vamos a leer todo, yo tengo acá unas partes ya resaltadas. El Congreso de Perú declaró a Gustavo Petro persona no grata y agrava la crisis bilateral con Colombia. La presidenta Dina Boluarte critica al mandatario del país vecino mientras el Ministerio del Interior y la Cancillería estudian prohibirle oficialmente la entrada. Y dice acá, el Congreso peruano ha acordado declarar persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en tiempo récord. Apenas 3 días después de que la moción se aprobara en la Comisión de Relaciones Exteriores, el asunto elevó al Pleno el viernes y, tras una hora de debate parlamentario, 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones resolvieron esta iniciativa impulsada por la derecha. Las fuerzas políticas conservadoras no le perdonan a Petro haber dicho que la policía peruana marcha como nazi contra su propio pueblo, en el marco de las movilizaciones que exigen el adelanto de elecciones y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte desde hace más de 2 meses. Esto es lo que básicamente está sucediendo en Perú. Después de la estupidez que hizo Pedro Castillo de cerrar el Congreso, pues Dina Boluarte tomó el poder a las malas y lo que quiere la gente es que se convoquen elecciones democráticas, que sea el pueblo pues el que elija a su nuevo gobernante. Hay que tener en cuenta que en Perú existe una crisis política desde hace bastante tiempo. En menos de 6 años ya han tenido 5 presidentes. Entonces es bastante compleja la crisis política que existe en el vecino país. Por acá dice, en días anteriores, la lideresa de Fuerza Popular, que es un partido de derecha, de extrema derecha, equivalente acá, no sé, al Centro Democrático, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien reapareció en la escena pública tras reunirse con Dina Boluarte en Palacio, demostró su rechazo hacia Petro sin miramientos. Le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior. Mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Keiko tiene rabo de paja. Es un cuento esta señora y ya les voy a mostrar por qué. Primero, observemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que le sacó la piedra a más de uno en el Perú, entre la derecha, sobre la policía de ese país. Yo por acá lo tengo seleccionado. Eso fue lo que dijo el jefe de Estado colombiano. Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos no se aplica solo a gobiernos de izquierda. Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura. Todos los gobiernos de América Latina que firmaron ese tratado, incluido además el gobierno de los Estados Unidos, deben aplicar la Convención Americana de los Derechos Humanos y hacerla aplicar allí donde se viola. Marchan como nazis. Marchan como nazis contra su propio pueblo. Eso fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro y que generó un revuelo en el vecino país. ¿Pero por qué Petro dijo esto? Pues resulta que en Perú se están viviendo jornadas de movilización, de protestas y un estallido social similar al que sucedió en Colombia, incluso peor, porque pues básicamente se está pidiendo lo que les estaba comentando hace un momento, que es la celebración de elecciones democráticas, adelantarlas para que la gente pueda elegir a su nuevo mandatario o mandataria. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de Boluarte? Pues la represión por parte de la fuerza pública, las fuerzas armadas de ese país. Acá algunas imágenes de la agencia AFP
sobre pues cómo es que se está viviendo todo este tema entre policías y la sociedad en el Perú. Algo que se me parece bastante a lo que vivimos en Colombia hace 2 años, en el estallido social, durante los paros, pues el paro nacional, en donde había represión del SMAT y de diferentes agentes de la fuerza pública. Entonces, pues nada, observemos, acá los dejo con estas imágenes y continuamos. ¡Yo voté por Pedro Castillo! Bien, y eso que esto es poco frente a lo que de verdad se está viviendo en diferentes ciudades del Perú, en donde ya han pues asesinado a varios de los ciudadanos por parte de miembros de las fuerzas del orden, por parte de policías y militares de ese país. Ya hay asesinatos y eso es lo que ha venido reclamando pues la gente del Perú y congresistas de izquierda que están en ese país. Ahora bien, aparece Keiko Fujimori, la hija del dictador y del violador de derechos humanos, Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, pues nada, escuchemos primero qué fue lo que dijo esta señora sobre el presidente Gustavo Petro. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Bueno, parece que a la hija de Alberto Fujimori se le olvidan ciertas cositas, como por ejemplo que la fiscalía de su país pidió 30 años de cárcel por presunto lavado de activos. Esta noticia está desactualizada porque la señora estuvo en la cárcel por ese delito. Incluso muchos en ese país señalan que ha estado involucrado también en corrupción y por supuesto en temas de narcotráfico. Entonces creo que no hay moral para que esta señora venga a decir eso del presidente Gustavo Petro. Incluso, esto también es del diario El País, acá dice, Keiko Fujimori vuelve a prisión por 1 año y 3 meses ante el temor de la justicia de que se fugue. Esta señora es terrible. Ahora bien, ya que a la derecha, que eso fue lo que pues, se replicó, no solamente por parte de congresistas de oposición en Colombia, sino también de medios de comunicación, les encanta pues el tema de personajes como Jaime Bailey, que también es peruano. Vamos a ver esta cantadita de tabla que este señor le hizo hace algún tiempo a Keiko Fujimori, la señora que hoy está atacando al presidente Gustavo Petro y que está detrás de esta disputa política y de este nombramiento, de este señalamiento, de esta declaratoria al presidente Petro como persona no grata en el Perú. ¿Lo conocías antes cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador. Te pido por favor que lo trates con respeto. Sí. Keiko, si un presidente que ha sido elegido democráticamente cierra un congreso, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Tu papá en abril del año 92 se convirtió en un dictador. La historia tiene que reconocer que el señor Fujimori fue dictador desde que cerró el Congreso, Keiko. Pero convocó elecciones democráticas
se creó el Congreso Constituyente, en la que participaron diferentes fuerzas políticas, crearon la Constitución. Pero Maduro también convoca elecciones y las gana y tiene un Congreso que es dócil. Jaime, por favor, no puedes comparar a mi padre con Maduro, ¿ok? Hay dictadores de derecha y hay dictadores de izquierda. No, son además modelos absolutamente diferentes. La situación de ellos es muy dramática. Keiko, sí. Yo entiendo que tú defiendas a tu papá. Yo lo entiendo. Pero ¿cómo puedes decir que el año 2000 ganó nuevamente las elecciones? Tú sabes muy bien que ese año tu papá y Montesinos hicieron una trampa descarada. Tú lo sabes. Eso fue un fraude y además fue una candidatura que violentaba la Constitución escrita a medida de tu papá. Yo he sido una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que he criticado la presencia de Montesinos. Lo he dicho públicamente. Y es verdad que... Pero hoy has dicho que tu papá ganó el 90, el 95 y el 2000. No, el 2000 lo ganó. Hizo trampa. Fíjate que yo he conversado con personas que trabajaban en transparencia de esa época y yo les he preguntado, entiendo que han habido denuncias, irregularidades, pero en ese proceso ¿ha habido algún tipo de fraude? Y me dijeron que no. Esa fue la respuesta. La candidatura era fraudulenta. La sola candidatura de tu papá era fraudulenta. Bueno, yo no estoy aquí, Jaime, para hablar de todo el periodo del gobierno de mi padre. Ojalá me dieras la oportunidad. En fin, la dejó sin palabras el Jaime Bailey. Bueno, finalmente, acá está María Agüero Gutiérrez, que es una congresista del partido Perú Libre. Incluso ella salió públicamente ante esta sesión plenaria del Congreso a defender al jefe de Estado colombiano. El presidente Gustavo Petro ha de ser una condecoración que esta dictadura parlamentaria de derecha lo declare persona no grata. Gustavo Petro, guerrillero, defensor de los pobres de América Latina. No como nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales peruanas, que están asesinando a los compatriotas con balas. Con balas. Y eso está demostrado y el mundo entero lo sabe. Gracias a las redes sabemos lo que está sucediendo en el Perú. Un genocidio contra los pueblos originarios, quechuas, aymaras, chancas. Eso lo sabe el mundo entero. Es una condecoración para el presidente Petro que la derecha lo declare persona no grata. Bueno, es una condecoración al presidente Gustavo Petro que la derecha del Perú pues lo declare persona no grata. ¿Ustedes qué opinan sobre lo que hizo el jefe de Estado colombiano? ¿Cree que existió injerencia en la política de ese país? Deje su opinión en la caja de comentarios. Si está en alguna plataforma, no olvide seguirnos en diferentes redes sociales. Y si está en YouTube, por favor, no se olviden de suscribirse. Nos vemos en un próximo video.